susto. Ay, Dios. Según una pitonisa dijo que después de un buen terremoto iba a caer el gobierno. Bueno, la otra vez pasó en el 2007 y todavía no ha caído el gobierno. Bueno, no puso la visita. Vainas que pasan, vainas que pasan. Dios responde, Dios responde a los daños que el hombre le hace a la tierra. Eso es así. Pero también el hombre jode, ¿verdad? Y también le hace daño a la tierra. Por sí mismo, sin que Dios responda. Es arrecho. Bueno, chicos, pues, bueno, vamos a quitarme los lentes para que no les moleste la luz. A ver, vamos a esto. Pues le cuento. Yo a las 7 y pico, después que llegó la luz, porque nos habían quitado la luz temprano, por cuestión de control más que todo, no por razonamiento, ellos dicen razonamiento, es control. De que no se le olvida al pueblo venezolano que estamos en control. Una dictadura disfrazada de democracia. Bueno, ¿qué te puedo decir? Cosas, cajas del oficio. Así que bueno, Dios me cuide, esos demonios. Yo me encontraba grabando ese video cuando llegó la luz, ¿verdad? Y a los 37 minutos, y yo dije, coño, ¿será que conservo un video para que se vea la vaina del terremoto? Porque todo se movía. Y de nada. A veces las cosas, digamos, de alguna manera negativa no hay que guardarlas. Hay que eliminarlas. Y bueno, después pasado el susto de la vaina, bueno, en el apartamento pasaron 3 grietas, más que todo de la parte del cemento, de la pintura que se levantó. Y me puse a limpiar después que pasó la vaina, el susto, porque duró como 40 segundos esa vaina y fueron en varios estados. Fue de 7.1 al parecer. El epicentro dicen que fue por ahí en Coro, no sé, no estoy bien informado. Bueno, gracias a Dios no hubo daño así de vida humana aquí en el edificio al lado de Francia, que son los vecinos. El otro sí sufrió una grieta ahí fea. Francia en la parte de planta baja sufrieron, los ladrillos se le cayeron en varias partes. En cambio este edificio que tiene más de 50 años, medio siglo ya, soportó y bueno, unas que otras grietas, pero más que todo la parte del cemento, no del bloque, gracias a Dios. Bueno, vaina, gajes del oficio, se quita, se repara con cemento nuevo y se pinta. Y a seguir. Pero a veces Dios responde. Y no hacemos caso. Eso es así. Bueno, yo me quedé quietecito aquí en el apartamento bajo el marco de la puerta de la cocina, mientras que la gente como loca bajaba. Claro, el desespero, mire, por eso que el desespero es feo yo. Porque nadie sabe cómo va a actuar en situaciones como esta. Obviamente, ¿no? Y lo más sensato que uno puede hacer en situaciones graves como estas, así, un susto tan feo, donde está en riesgo la vida humana, es tratar de mantener la conciencia activa, no dejarse llevar por el temor, por el miedo. Por ejemplo, ponerte bajo una mesa de madera, si tiene una mesa de madera buena, de verdad, de roble, ¿no? Pues esa madera chimba que es tablopan esa vaina. Ponerte bajo un marco de hierro. Hay muchas medidas de seguridad. Yo me coloqué bajo mi marco y la gente bajaba. Y entonces la gente me decía, bien, baja, por lugar. ¿Para qué? Para que me lleven o que me pasen por encima. Después que todo el mundo bajó, bueno, y que limpiar el apartamento, la vecina aquí al lado, Yomar, estaba más cagada que el coño. Entonces, vente para acá, tómate el café y ven, vamos a hablar. Ay, Miguel, yo no sé cómo tú puedes estar tranquilo. Paso el susto, vas a seguir con el trauma. Ay, no, estaba más. Estaba preocupada, nerviosa y ansiosa a la vez. Y yo recuerdo que por lo menos mi mamá siempre me ha dicho, y todavía se lo dice, incluso se lo dice a mi sobrino César, que salió mucho a mí en el sentido, porque prácticamente yo lo crié pues, desde que nació. Y él absorbió muchas cosas mías. Y mi mamá me dice
que, que yo por lo menos, o ella lo lleva a nivel del signo, ¿no? Del zodíaco, que los arianos somos muy pacíficos a la hora de un peligro fuerte que esté sucediendo en el momento, o ante una situación muy difícil donde se pone en riesgo la vida humana y así sucesivamente. Que somos muy tranquilos en ese aspecto. ¿Sí? César, mi sobrino, Dios me lo cuide, él es en ese aspecto muy parecido a mí. Yo podré perder el control en muchas situaciones cuando entro en ira, en rabia, y porque ponle tú, estaba escribiendo un artículo y de repente me quitan la luz, ¿verdad? Porque por razonamiento, cuando te control, como ya dije, y estaba en la parte más inspirada de la vaina, ¿no? Y el coño de tu madre me va a quitar la luz justamente cuando está más inspirada. Entonces empiezo, yo antes partía sillas de madera, partía sillas de plástico. Ya superé eso, ahora tengo una sillita que yo, bueno, ya voy a tener que comprar otra. Te la voy a mostrar. Yo la mostré en el primer video, pero vean, miren lo golpea que está la sillita. Esto es así, cuando le coñazo. De la rechera, porque la rechera hay que drenarla. Y fíjense, y este mismo daño que se ve en esta silla, que es de hierro bueno, y a pesar de todo, miren cómo le han hundido con el pie. Ya está aquí la partida en la soldadura. Y este mismo daño, como se ve claramente, es el mismo daño que le hacemos a las personas, ¿verdad? Cuando perdemos el control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Y es peor cuando perdemos el control de los sentimientos. Es mucho peor que el de las emociones. Pasa que muchas personas confunden lo que son las emociones con los sentimientos. Y no vale. Eso siempre produce daño. ¿Ven? Por lo menos yo siempre pongo el ejemplo del cigarrillo en todos mis videos. Siempre lo pongo. Y yo tengo un pensamiento que yo digo, yo no me fumo la vida. Yo estoy fumándome un cigarrillo. ¿Ven? Quizá ese pensamiento me ayuda a mí de alguna manera. Quizás tú dirás, bueno, es una estupidez, pero de repente tiene su lógica de que yo me estoy fumando un cigarrillo, no la vida. Y tú dirás, coño, qué vaina tan loca es esa. Y siempre voy al claro ejemplo del viejo que había dejado de fumar como los 80 y pico, y el doctor le dijo, mire, más bien vuelvo a fumar porque desde que voy a fumar se está jodiendo. Y el tipo empezó a fumar otra vez y duró hasta los 90 y pico años, 93, 98 fue, imagino. Y es ahí en la parte donde explica por lo menos el doctor Joe Dispenza, e incluso la gran conferencista Louis Hayes y muchas grandes personas, por lo menos como Jim Rohn, que es la parte de que cuando tú haces un ligamento, ¿no? Una mezcla, una buena sopa, esa que te levanta el ánimo, de lo que es la parte de la fuerza corporal, de la fuerza espiritual y de la fuerza mental, lo que bien sabemos todos, cuerpo, mente, espíritu. Cuando tú logras unir esas tres cosas, de alguna manera, por más que en el exterior hayan cosas que te pueden afectar emocional o sentimentalmente o mentalmente, si tú te mantienes en ti, pese a que tengas vicios, digamos que permitidos, como un cigarro, como el café, como el mate o como cualquier otra cosa, que significa un vicio pasivo. No un vicio activo como la droga ni nada de eso, ¿verdad? Tú te vas a mantener, digamos que saludable, entre comillas, paréntesis corchete. Y depende también de tu actitud, de cómo tomas tu actitud ante situaciones extremas como un terremoto, como un maremoto. Bueno, que si ya la hora viene a ti, tú dices, bueno, esto es todo, dices tú. ¿Y me entiendes? Así como cuando el pez se tragó a este carajo allá en el mar en la Biblia. Bueno, y muchas personas no ven eso.
Y cuando por lo menos las personas que hablan de lo que es la parte espiritual, de las energías, y lo hablan a nivel social, a nivel energético, social, eh, influye mucho también en la misma acción que toma la naturaleza para con los animales y para con nosotros, que aparte de animales, por naturaleza también, este, como humanos. Y cuando justamente pasan estas cosas, estos sustos pasajeros, que algunos no lo son, porque gracias a Dios en Venezuela, aquí el terremoto más fuerte creo que fue hace como 20, ¿vale? No, como 40 años, algo así, que llegó casi a 9 la vaina. Pero por lo menos en China, ¿entiendes? Que pasan vainas arrechas con terremotos. Y son tan arrechos esos coño de madre que en 2 semanas ya tienen todo levantado, todo fino. ¿Ves? Es la actitud, pese al daño o pese a la pérdida que pudo haber ocasionado esa situación grave. Pero uno tiene que mantenerse ante estas cosas consciente. Y cuesta hacerlo porque el susto ataca. Y cuando el susto te ataca, triste. Y yo estaba hablando con respecto a un tema del ejemplo que siempre pongo del avión y de los ateos. Que a veces Dios hace que un avión se caiga con tal de que el ateo crea en Dios. Como diciéndole, tengo el poder. Te dejé solamente a ti vivo. Ahora habla de la experiencia. ¿Y cómo es que ahora crees en mí? Y ojo, yo puedo estar muy equivocado con respecto a esa teoría que yo me invento siempre. Muy equivocado puedo estar en eso. Pero creo que sí me entiendes la idea, ¿no? O sea, y tampoco es que yo no, que Dios te obligue a creer en Él o en ella, si es la conciencia como tal. Pero cuando especificamos, y yo lo aclaré en uno de los pensamientos que yo menciono en esta historia Fumado Amores, que es la sexta narrativa, de que por más que Dios, estaba viendo el humito que está pasando por aquí, eh, por más que Dios se pueda decir que está separado de la conciencia misma como tal y que Él forma parte de esa conciencia, como si Él tuviera algo mayor a Él mismo, como ser, es, a la vez es todo. ¿Ves? Porque nosotros podemos decir, el naranja, el azul, el amarillo, el rojo, pero ¿de dónde vienen esos colores? De las combinaciones. ¿Ves? Tú combinas un color con otro y sale otro color y así vamos, pues. Pero todos vienen de un mismo color. Toda la naturaleza, todo lo creado, el humano, el animal, los seres que están por ahí escondidos, todo viene de la naturaleza, de la conciencia de las cosas, del orden de las cosas. ¿Ves? Del universo. Venimos del universo, somos el universo. Y muchas personas, inundados ellos en su materialidad, en su superficialidad, no ven estas cosas que uno explica. Porque creerán que uno está loco, que como uno un artista, entonces uno habla de otra manera, que por eso es que uno no tiene plata como ellos, que somos ricos, que tal, que piña. Pero ¿de qué vale que tú seas millonario? O que tengas plata, mucha plata, pero que no eres millonario, pero que tienes plata, tienes muchas comodidades. Si eres una mierda como persona, un forro, una poronga, o lo que sea, como dicen los argentinos. Se me pegó la palabrita porque estoy viendo por fin encontré la película Re Loca de Argentina. La estoy viendo y estoy gozando un pollero. Tanto que hablé de esa película por los cortes que he visto en videos que suben por ahí en redes sociales. Y menciono, pues, cuando hablo de las relaciones de pareja y cómo es la relación entre esposa y esposo, o amantes, o los amantes, o los amigos con derecho. De cómo son las mujeres en tal situación, cómo son los hombres en tal situación. Y a mí me gusta mucho cómo habla el argentino, porque tiene
el acento, ¿no? Incluso hay una parte que yo menciono que de los cambios de la humanidad según el acento. Y eso influye. Así como hemos influido nosotros los latinos, incluido obviamente Argentina, hacia, por lo menos hacia Norteamérica, hacia los lados de Europa, hacia otros lados como en África. Y en África están comiendo arepa, imagínate. Que para ellos debe ser un parecido a lo que ellos comen, por lo menos con la cuestión de esos famosos casabes que ellos preparan esas cosas. A su manera, pues un casabe de ellos a su manera. Nosotros preparamos nuestro casabe, pero el de ellos es otra vaina, ¿no? Entonces, pero me refiero, con todas estas cuestiones y ejemplos que estoy dando, es que se nos olvida, ¿vale? Una y otra vez. Bueno, a mí no. Yo siempre trato de mantenerme ahí en ese orden. De que, coño, que llega un momento en que el mundo responde con cosas para que, como para que despiertes, ¿vale? Como para que te des cuenta de que le estás haciendo daño. ¿Me entiendes? Y más allá del mismo tema, digamos un poco disfuncional con el cambio climático. Y si eres inteligente, más o menos me entiendes por qué utilizo esa palabra disfuncional. Porque a veces agarramos un tema como para dominar con ese tema a una masa. Y así pasó por lo menos con el barco que tenía el virus que supuestamente, no lo menciono, vaya a ser que me bloqueen el video. Y así pues, ¿me entiendes? O sea, ante el pan pongo un circo, o sea, pan y circo, como lo dijo hace poco, lo volvió a repetir porque es algo que siempre se ha repetido, pan y circo, de la vieja Roma. Y estamos mal acostumbrados a eso. Entonces el gobierno o la élite mundial, que es otro gobierno por encima de los gobiernos de cada gobierno, van a redundarse, hacen circos a cada rato mientras que preparan panes con veneno. Entonces que también la metáfora de Jesús, cuando dice no solo de pan come el hombre, cuando le responde el diablo. Y qué irónico entonces que podamos decir, cuando toco el tema de la conciencia y de Dios, que se puede ver como dos cosas separadas, es que incluso el mal proviene del bien. Es una contraparte, como decía Alan Watts, que si no habría un ladrón, no habría policías. Si no habría alguien con un diente roto, no habría odontólogos. Y así sucesivamente, ¿me entiendes? Si no habría peces, no habría mar. O sea, y así con todo, pues. Pero, entonces tenemos a Dios, tenemos una parte antagónica de él mismo como representación, llámese Satanás, llámese el diablo, llámese Lucifer, estrella de la mañana, la luz, el caído, el que quiso supuestamente guiar a la humanidad y Dios me está contradiciendo, entonces mandó una respuesta y lo mandó al inframundo y bla 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 y yo no sé cómo es el cuento. Y está bien a veces llevar la corriente, ser el rebelde, la oveja negra, pero cuidado, no retes, no hay que retar al sabio, al maestro, a la conciencia suprema, porque él responde, o ella, la conciencia responde. Porque si nos basamos bajo los principios herméticos del gran Hermes Trismegisto, imagínate lo que hablaba Connie Méndez, nuestra venezolana Connie Méndez, de toda esa parte energética de los principios, de la polaridad, el principio de la vibración, el principio de la atracción, todos esos grandes principios, lo que arriba es abajo. Entonces, lo que es negativo es positivo y así sucesivamente. Pero una cosa es que son temas que yo hablo con Dios,
Una cosa es que coño, que tú quieras joder el parque teniendo 40 años de edad, o 50, o 70, o 90, a que tú jodas el parque porque todavía no razonas a como debes razonar, como razonaría un joven que va para la adultez, que va a la madurez. Y tú puedes ver un niño jodiendo el parque y si tú eres su representante, su padre o su responsable, tú le das su buen coñazo para que aprenda la lección y ya sabe que si lo vuelve a hacer, otro coñazo más. Pero hay muchos que no le dan su tate quieto. Pero es un niño, está aprendiendo, está curioseando. Yo he coñetado a veces las cosas curioseando, así como el cuento que eché en el escrito de la cámara. Que mi papá le compró una cámara a mi mamá Canon. Y yo me fui mientras que ellos se bebían ahí una cervecita que mi papá compraba 5 pelos al fin de semana. Porque eran de beber poco, pues mi mamá no bebe. Y gracias a Dios me le siga dando mucha vida. Pero igual que yo cuando bebo me bebo unos 3 whiskycitos, 5 cuando mucho y ya. Cerveza ya no bebo hace años ya. Es más, tengo tiempo que no tomo nada de licor. Porque nunca fui de ese tipo de persona que se la pasa los fines de semana bebiendo. Lo hacía cuando iba con una amiga, qué sé yo, no sé, por ahí por Choroní y tal. Y pasábamos fines de semana y bebíamos un Cuba Libre. ¿Me entiendes? Valga la indirecta. Los cuales han pasado más de 60 años y todavía nada. Y nosotros llevamos 26 y todavía nada. Pero bueno, para no entrar tanto en tema político. Me refiero es a esa parte, ¿no? De que muchas veces hacemos las cosas sin pensarlas. Y hay que ejercitar esa parte. De que, aunque estemos actuando mayormente inconscientemente o de manera automática, como decía Freud, Carl Jung o Lacan, debemos de alguna manera también tratar de ser conscientes de lo que hacemos o de lo que vamos a hacer a futuro. Porque depende de lo que pensemos hacia el futuro, depende de lo que hagamos en el presente. Como dicen, podemos cambiar el pasado. Y ese pasado va a influir entonces de manera positiva o negativa hacia un futuro incierto. Parece mentira, ¿no? Son cuestiones ya a nivel cuántico, en cuestión del cerebro, en cuestión de la mente como tal, todo eso. Y bueno, está bien que tú no creas, vamos a suponer, en Dios, y que crees en ti nada más, porque pone tú eres ateo, no sé, eres de otra religión, tienes tu propio Dios aparte, eres egipcio, qué sé yo, no sé, eres santero, qué sé yo. Bueno, pero haz el bien, ¿vale? Haz el bien nada más, y no mires a quién. Y que el parque lo jodan los niños nada más. Pero si un adulto está jodiendo el parque, eso no está bien. Eso no está bien. ¿Entiendes? Eso no está bien porque por ningún lado, como un pensamiento chistoso que yo escribí hace poco, ¿no? Cuando publiqué la semana pasada la 6ª entrega del alumno difícil, de Nadie aprende las palabras. Un pensamiento que dice, que yo escribí, que dice: ver a un venezolano tomar mate es como ver a una argentina ser vegetariana. Y es gracioso, ¿no? Porque es la cuestión de la fama. Tenemos la fama de que el argentino es un carnívoro en potencia, o sea, mucha carne, mucho asado. Y es raro ver a un argentino ser vegetariano. Es raro, pues. Y así como es raro ver a un venezolano tomar mate, porque siempre bebe es un café. Eso es todo. Y a veces esas cosas raras influyen, vuelvo y lo digo, positiva o negativamente ante el exterior y ante ti, como ser humano, como persona, como ser. Y ese ser me refiero al alma, al espíritu, a la mente, a la conciencia, a Dios o a tu propia creencia de ser. Eso hay que cuidar mucho ese ser, sea lo que signifique para ti o para nosotros, pues. Y siempre toco el tema
en mi escrito de la parte de un nosotros. Ya está incluido ahí el tú y yo, ya está incluido ahí los otros y ellos, ya está incluido ahí el sujeto y el interno, ya está incluido ahí todo, un nosotros. Y se nos olvida ser un nosotros, incluso con nuestras parejas o con nuestros hijos o con nuestros más allegados seres queridos. Entonces hay que tener cuidado, porque si no tenemos cuidado con estas cosas de las que les he hablado por ahora, entonces vamos a llegar a un momento en que ya nada nos va a importar y solamente me importa lo mío. Y no debe ser así. Debemos también cuidar las cosas de los demás, los sentimientos de los demás, las emociones de los demás. Porque fíjate, en la trama de la película Re Loca, volviendo al tema de la película, ella al principio se calaba muchas cosas. Y fíjate que yo hablé de los escombros del otro en el escrito del alumno difícil. Y fíjate cuántos escombros ahorita nos sacamos ya abajo. Y tuvimos que cargarlo para afuera para que se lo lleve a alguien ahí que necesita ese escombro para rellenar huecos. Y muchas personas cargan los escombros del otro. ¿Me entiendes? Y eso no puede ser. Me tocaron el timbre ya. ¿Cómo? Ah, ok. Todo fino. Pero ya tiene regresó. Dale, pues. Creo que por ahí, gracias. Bueno, aquí estoy de nuevo. Estaba un vecino, porque la esposa se fue para el coño, porque se fue para un lugar más seguro. Y entonces ahorita acaba de llegar, entonces le pregunto, y Miguel, entonces Neo me tocó, ¿no? Neo es un vecino aquí que me conoce hace muchos años. Y entonces, cuando le abro la puerta, no, ya nadie que quería saber cómo estabas tú. ¿Ves? Fíjate qué casualidad, ¿no? Aunque la casualidad no existe, pero ojo, no planifiqué esto. Claro, la gente preguntando, después de lo que pasó ahí en el terremoto, preguntando cómo están las cosas, cómo están las personas y todo eso. Y eso es bonito, que a pesar de todo la gente esté pendiente de ti. Así sea que no te dé un like en una publicación, que no compartan las cosas que tú publicas, pero eso no importa. Yo por lo menos yo escribo, como siempre digo, para mí. Hago estos videos más que todo para mí, para yo verlo después con calma, sentado aquí mientras como, porque yo veo en películas cada vez que como o almuerzo cena. Y bueno, si lo disfrutan otras personas, algunos que me siguen, a pesar que no le den like a nada, a pesar que no compartan eso, o sí, no sé. Pero yo lo hago primero por mí. Y también pensando en ti. Porque así es uno el artista, vamos a llamarlo así. Todos somos artistas, ojo. Pero muchas personas se sumergen mucho en la parte superficial del ser y no en la parte profunda, porque en la parte profunda tenemos mucho arte que expresar. ¿Ves? Y es lo que le falta al mundo. Mucho arte. Más del que tiene, pero más. Porque parece mentira que pese a que hay que vivir presente, antes el arte se valoraba más y había más arte en todo el mundo. Y muchas cuestiones de ese tipo de principios se han perdido. Entonces tenemos que regresar a eso. Y bueno, esperando a que siempre las cosas mejoren para bien. No fumarnos la vida, no fumarnos la existencia, tanto nuestra como la de los demás, porque queremos llevarnos a todo el mundo por delante, porque primero yo. No vale. Vamos a pensar las cosas, el por qué lo hacemos, el por qué hacemos lo que hacemos. Pregunta que se le hace al amor.
¿Por qué tú haces lo que haces? Menos para joder. ¿Entiendes? Pese a la decepción, del desamor, del amor, lo que sea, hay que seguir amando. Porque si no amamos, nos vamos a joder más rápido. Así que bueno, dadas estas pequeñas reflexiones en diferentes temas y temáticas y todo lo que sea en la redundancia de las cosas, lo que repetimos, lo que hacemos, lo que volvemos a hacer, vamos entonces a narrarle lo que corresponde hoy, que viene siendo la página 52, porque la otra vez fue hasta la página 51. Esta será de la 52 a la 61, creo. Ok. Espero que el fondo musical esté bien. Así que bueno. Habíamos quedado en la quinta narrativa, en la página 51, como dije, en el subtítulo del razonamiento lógico. Y en la parte última, donde dice, ya que hasta hoy, cuando me les aparezco en su mente, en sus pensamientos aún creen que por dentro llevo un infierno invernal. Y no es así, solamente es conciencia. Como las frescas hojas de colores de aquellos frescos y otoñales árboles en las plazas. Y como lo ves, un mismo color o sentido, suponen que es mejor tenerme mirando a otro lado que al lado de la verdad. Y la gente casi no ve el lado de la verdad de las cosas. Del razonamiento lógico, del sentido común. Y qué estupidez es ser, sin ser, solo nadie, porque algo hay que ser. Entonces ven para leerte algo del diario de tu madre. Si piensas que te pienso, es como si pensaras que el Creador nos hizo para pensar, no para ser libres, cuando que tan solo y voluntariamente, o es lo que Él cree, es su imaginación. Y soy una, dime, ¿lo es? Y Él se ríe, ¿no? Eso fue una parte cuando el Gabriel, que aquí se representa en diferentes formas, como ángel, como hombre, como escribano, como abogado, está hablando con Catherine. Y Catherine en la historia es una muchacha que trabaja en la taquilla de un teatro. Y el teatro, pues, como bien sabemos, como lo hablaba la Guanta Ben, es la parte de los personajes que todo el mundo actúa en esta historia llamada obra humana. Así que bueno, entramos entonces, ya dicho esto, entramos entonces al capítulo 11. Y aquí empezamos aquí. Capítulo 11, página 52, 4 cartas. Pero ¿por qué te ríes, Gabriel? Y no deberías estar atendiendo a los pasajeros que van abordando este avión que va rumbo a San Francisco. Le pregunta Rosalinda esta vez. Quiero atienda a Marta. ¿Y yo por qué? Si estoy bien ocupada haciendo otras cosas, porque soy tu superior. Entonces le diré a Claré que haga lo que en este instante me ocupa. ¿Sí? Preocúpate y solucionalo. Perfecto. Después no te quejes, Rosalinda. Para cuando el capitán a bordo te pida que le resuelvas ciertos asuntos. Me importa un bledo. Él siempre tiene una respuesta, aunque no. Estás que no te soportes en ti misma. Me voy. Hey, escribano, ven. ¿A dónde vas, pajarito? Si aún no hemos terminado la plática. Me dirigía al asiento que me corresponde. ¿O no puedo? Qué bonito tú, aprovechando que estoy distraída como para salirte de lo incómodo. ¿Y qué más haría? ¿Quedarme parado en el medio de otras decisiones?
que no me compete, por cierto. Cuando que puedo estar de lo más relajado, en la poseta, por decir, y como renaciendo, por si me la imagino a ella, a la vez, sentada en mis piernas mientras que le cuento las pecas de su espalda. O, de no ser así, leyendo entonces una revista que hable de qué es más rico. Coger en la cama con tu amante o hacer el amor y en el baño, a derecho, sí, con tu pareja, de la cual, pongámosle que sea tu esposa, porque también pues merece sentir lo que su lado salvaje, que no todos, o sea que no todos tienen ese lado salvaje como personas, como seres humanos. La bestia aflora si es que ellos o en ello han de ser como son, y más por si no mirándonos se ha convertido en un monstruo que a hoy no está en ninguna categoría humana aún. Y hacia nosotros los inocentes, qué agonía, como si los colchones tuvieran la culpa de todo, enterrarnos a la nada con sus largas uñas, mientras que nuestro pecho pide más y más dolor de brujas, a lo que una vez, como de la inocencia a la adultez, tuvimos el corazón en la mano, tuc, 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 tuc. Y en la bañera, es en serio, cuando deberíamos nomás que bromear por si alguna burbujita al explotar. En lo físico nos delata el susto que tuvimos al ver a esa otra persona transformarse en otro personaje que no es. Un terremoto, por ejemplo, o alguien normal, por si nos acepta, ¿no? Renaciéndonos o reconociéndonos como somos, inconscientes, seguro. Gritarían los psicoanalistas. ¡Qué diosas, tan genias son ustedes las mujeres! Pero como mayormente no escuchamos la respuesta de los demás, como la que nos da Dios cuando le llama la contraria, si no las muestra, pues, ¿qué te digo? Ve y lánzate, porque si no te causa gracia las políticas de la gente, ¿cómo quisiera ver a Dios para decirle unas cuantas cosas? Menos lo hará. Las politiquerías de los dioses, de las cuales provienen del mismo Dios, ¿o no es así? O solo sentarme sin ti, o sin ti, de momento, y por la ventana de los ojos, ver lo que pudieran mostrarme tanto la muerte como Dios. ¿Y qué sería? Dime, escribano, ¿qué sería? 4 cartas. Pero de ellos, no, tuyas quizás, Rosalinda. Cosas de escritores. Cartas mías, dices. No dije que eran tuyas, sino quizás, que eran tuyas quizás. ¿Y por qué utilicé ese quizás? Ya en lo último de la corta frase, tuya quizás. Y aún al después de haber quizás ya mencionado mi nombre. Dímelo. ¿Y acaso lo mencioné? Rosalinda. Así como lo acabo de hacer en este preciso momento, y sin más que decir o del que agregarle al nombre ya dicho, incluso al después ya diciéndolo, de la misma coma. No lo hiciste, pero como que diste o me diste a entender de que al expresar con tus palabras sonoras eso del tuya quizás, o tuyas en plural quizás, es a la vez como si hubieses dicho de Rosalinda quizás porque en algún lado de la biblioteca a ellas flores se la tengo. De que yo, la rosa, en algún lugar del tiempo hubiese escrito esas fragancias y, en secreto, te las haya guardado en tu santo escritorio. Y no otras personas que pudieran llamarse también como yo, Rosario, la de pelo corto cortasiano, de eso de toda París, sin cuencas. ¿Y por qué te ríes? Es que no te veo con ese corte tipo margariduras. ¿Y qué sabes tú? ¿Qué sabes tú, escribano? Y si un hombre, ponle que él sea de Venezuela, ¿me convence? Bien por ti. Ah, celoso. ¿Y por qué lo estaría? Además, las arianas no se dejan convencer de buenas primeras, ¿o sí? ¿Y si es un ariano, escribano? De los primeros.
Te diría lo que una vez escuché en una película. ¿Cómo es que se llama? Ya. La última nota con Patrick Stewart y Kate Holmes. Y dice así: al destino no le gustan los compatibles. Bueno, lo que sea. A la mierda el destino, porque lo que importa es el viaje. Y he dicho: ¿me oíste, destino? Destino. ¿No? Y no. Y no. Destino. Ecos. ¿Y eso te molesta o te incomoda? Digo, de que hayas escrito algo sin tan siquiera saber qué fue lo que escribiste. O si en la misma escritura de la vida lo hizo tu mente sin que tú, o yo, siendo tú, tuvieses presente como pensamiento, sino como palabra. Y claro, como es palabra, o casi todo en ella lo es, nada es real, ni tú. En ese instante en el que tu vida, que no era tuya, sino de otra tú, o de una tú que en una vida anterior ahora, o en uno que pueda que esté en otra dimensión de los momentos presentes que se nos escapan. Escribe lo que en esta, que dicen que son 4, no recuerda que lo vivió. Sí, quizás. ¿De qué eras tú sin ser tú? Porque el tú, tuyo, lo aceptó porque al final eras tú. En ese eres en el que tú, según tu propio tú, el que tú creas, no el que está en todos lados. No eres tú sin ser tú porque desde el comienzo no lo aceptaste como tú, aun cuando tú eras tú. A ese tú que no dice ser. Ser un tú sin más tú. De los tú tuyos. Dímelo. Pero de ser así, maestro. Supongamos de ser así. ¿En dónde están esas palabras ya escritas? Dígamelo. Que al parecer ese otro yo, y que según usted soy yo, ya escribió como un tú de mí. Esa es la cuestión, Rosalinda. Algunas mujeres guardan bajo sus almohadas un arma letal. Siempre. Por si de repente Dios se les aparece en el cuerpo de los hombres. Tú se inventas, Gabriel. Diciéndome ahora cosas de escritores, por Dios. Y dime, ¿no soy uno? ¿Y cuándo, coño, vos te convertiste en uno, Porque que yo sepa, y en tus ratos libres, eres o eras poeta, ya ni sé, de esos de boinas marrones, no atractiva, que a las 4:45 de la tarde van por ahí como para ver dónde coño de la madre tomar el café. Aunque ya lo saben, que es mate. Lo digo porque a mí me gusta. Solo que buscan algo diferente, algo distinto, algo, tal vez sí, a imagen similar. Aunque no. Pero que igual envician, enamorados, sanamente tal vez. Y al cuidado, o tal vez no, esta vez, de que cualquier paloma de la no tan tarde, de las que pocas se quedan hasta el ocaso, no le cague su chaqueta de cuero que carga, sí, de la vaca que montaron antes de morir, porque se la comieron, bestias, que ni vaselina le ponen al monstruo como para sacarle brillo, y una vez más, al cuero, no uno, un escritor, no creo, no sos de esos personajes del caos porque tan maniático no eres, no lo creo, o sí, y la desesperanza, o la desemejanza, no soy una, dime, pero por lo que le he leído al orden, aún quizás tú, ser un escritor es como tomar a la verdad en tus manos y desaparecerla como por arte de magia, solo hasta que el acto final del mismo, si lo hay, llegue y diga esto terminó. En cambio, ser poeta es como retomar a la razón del hombre y, de nuevo, darle un propósito de que al menos una verdad, su verdad por lo menos, sea leída. ¿Sí? ¿Por qué? Incluso no siendo suya, al principio, no en el principio, al principio creía que era Dios. De magos y conejos, y palabras mías tal vez, así como todo lo demás, o lo demás como todo. Hasta entonces. Bueno, Rosalinda,
Fue todo un honor volver a conversar contigo de argumentos poco comunes. Estamos y no estamos entre la gente. No temáticas, como dicen. Así que me iré a sentar en el asiento que me tocó. Por cierto, ¿cuál es? El 33. Bien, mantente así, querida. Despreocupada pero atenta, como dicen los budistas, o como le enseñaron los budas por allá en el Tíbet. Maestro, dime. Quería preguntarle de su amigo Sergio Miguel o Miguel Sergio. Es que no me acuerdo si esos nombres van al derecho o al revés. Entonces ya no. No sea así, pero recuerda, el orden de los factores no altera el producto. Pero usted me entiende. Sí. Y te digo, a veces me cuesta trabajo hacerlo. ¿Y por qué? Porque soy mujer. Porque eres más terca que una vaca sin campana en un campo abierto, mijita. Pero dígame, ¿a cuántas mujeres ha enamorado usted con sus bromas cerradas? ¿A 30? Hasta ahora. O sea, que le faltan 3 más como para llegar al número mágico. Diríamos que sí. Pero desde hace mucho, diría que desde que el espacio existió, ya le tengo la vista puesta a una dama. Sí. A una muy hermosa dama, de pelo largo. En especial, que aún con mis dedos no he movido. Eso, maestro, mírelo, tan viejo para la gracia y aún sigue soñándole o cogiéndole a la esposa de Dios. Qué graciosa eres, Rosario, por Dios. Y no aprendí del mejor de todos los ángeles, Gabriel. Porque en el medio de otros, como Miguel Rafael, todavía está. ¿O no? Dígame. ¿O no es así la cosa, mensajero? Gracias, mi Rosa Bella, por considerarme una de las mejores cosas que te ha pasado en tu vida. Pero más te debo yo a ti que tú a mí. ¿Y por qué lo dices? Lo digo porque la existencia del hombre estaría vacía si no existiese en él un propósito que lo acompañe. Por decir, tener un destino aunque el viaje sea lo que importe. O tener una raqueta matamoscas, por más que una venga justo cuando no estamos en casa. O en su defecto, mientras que las invitamos a salir por la ventana, tener una pecera sin peces, pero sí con mucha lagartija, como para que el caos, su hogar, nade al momento en que la paz deje de existir dentro de nosotros. De aquí la importancia de mantener a la mente ocupada, porque si no ella ocupará nuestros pensamientos. Y por eso, justo por eso, te agradezco, mi niña linda. Usted me seguirá viendo como aquella que saltaba la cuerda de pequeña, que ya puedo utilizarla hasta para otras cosas más maduras. ¿Eso crees? Que la duda pueda caminar de un lado a otro sin perder el equilibrio más de una vez, así, por sí sola. Pero me levantaría. Por culpa del maestro de agua, me he caído y hasta flotando he perdido el balance. Yo, el más pendejo. Jamás te culparía por nada, ángel de la muerte, porque a diferencia de la otra, de Selín, diosa griega de la luna, eres, en la totalidad de las cosas, como más humano, un sol, exclamó la vida. O un par de Dios, o un pan de Dios. Diríamos los que hemos renacido gracias a ti, soñador de soñadores. Qué bueno haberte soñado, o servido. Entonces, hasta entonces, como lo diría él, o hasta que veamos pájaros preñados. Y hasta entonces será. Capítulo 12, página 56. El cartero de Dios. Buenas. Qué raro. En el centro un edificio sin intercomunicador. Buenas. No jodan. En el siglo XXI y uno todavía peleando para que otro al menos te oigan lo que tienes que decir a los demonios sin verle a la cara, claro está, porque vicia. Uno nunca sabe cómo le dice un amigo mío, como le dice un amigo mío por ahí, que se la pasa modificando más al universo que al mundo, porque este no tiene remedio, a menos que los ángeles muramos por si una cobra y agarrándolo a uno desprevenido, te muerde y haya que cruzar 7 lagunas para que uno después diga, bicho malo no muere. Abran la puerta que ya llegó Navidad. Hola, es el cartero. Voy, denme un minuto. Que estoy en el baño, ¿se puede? Ok. Pero apúrele, que el tiempo apremia y me están dando ganas de carga también. Ya, aquí estoy.
Sergio Miguel, para servirle. Mucho gusto, Miguel Sergio. Soy del servicio postal. ¿Y usted no tiene nombre? ¿Importa? Bueno, realmente no. Perfecto. Así que tome estas 4 cartas y déselas a quienes correspondan. ¿Y de dónde vienen? 2 del infierno y 2 del cielo. ¿De dónde van a venir, señor? De verdad, hay que joderse. La gente y sus razones de hacer preguntas innecesarias. No sé, tal vez vengan de los reinos y sus pocas respuestas para con los destinarios ignorantes. Ajá, firme aquí como recibido. Es lo que es. Y debe estar jodiendo más de la cuenta, que ya todos los inventos están creados. Yo. ¿Y yo por qué lo sería? Dígame. ¿O era yo el que estaba desahogando penas en horarios no establecidos? Los dos se ríen como de esas veces en que nos reíamos con nuestros padres de pequeños cuando algunas de las partes hacían cosas de humor, pero muy serias. Pero papá, por Zeus, usted dijo que me daría 10 correazos y ya van como 21, que falta psicología, vale. Y lo vas contando, hijo mío. No, me voy a quedar ahí quieto nomás que llorando, riéndome desde los pensamientos suyos. ¿Cómo es que sufro mientras que usted se muerde la lengua? Porque así la ponía. Para soportar el dolor que sienten hacerlo. El de darme lecciones de vida que no olvide, porque en el fondo no le atrae pegarme, y más con esa correa de doble cuero de paso. Pero que es un mal necesario porque nadie aprende de las palabras. Y estúpido el que diga que sí, o si los hay. Pues no, prefiero mantener a mi mente ocupada enumerando mis errores como para corregirlos luego, a que alguien más, quizá la conciencia, lo haga por mí, despreocupándome por si me equivoco, porque, según atenta ella está. Bueno, mensajero, vaya con Dios, que yo les entregaré a las parejas que no son parejas, de parejas más bien, lo que Pilato tenga que contarles como para ver si esta vez, porque de cierto hay que el hombre es bien necio, no aprende ni porque la muerte, o a la muerte la reconozca ayer. No se van de buenas a primeras, como dicen. Seguro, sé que así será, ¿sí? Cuente con eso. Parejas que no son parejas. Disculpe, ¿este es el asiento número 32? Sí, señora. Es el que le corresponde, ¿cierto? El que está justo al lado de la ventanilla. Sí, discúlpeme usted por el atrevimiento. Pensé que la persona que le tocaba ese lado ya no vendría y por ende me senté a lo arrecho, así como decimos en Venezuela. Pero siéntase. Gracias. No, gracias a usted por existir. Como lo decía un maestro que tuve. Entonces, es usted de la tierra de la gracia, el jardín perdido de Dios. Pero no se crea, señora. Llámame Antonella. Por casualidad no es psicóloga o psiquiatra o psicoanalista freudiana o algún tipo de terapeuta yogi. ¿Qué es eso? No, para nada. Lo digo porque la mayoría de las mujeres llamadas Antonella terminan escogiendo carreras relacionadas o al todo o al orden de las cosas. Bueno, ¿qué más? Lamento decepcionarlo, pero soy jefe editor de una pequeña editorial en París. Qué nice. Pues usted, Antonella, me cayó como anillo al dedo. ¿Y eso por qué? Porque soy escritor. ¿Pero por profesión o por hobby? Desahogo. Ya que en realidad soy abogado. Ok. ¿Del diablo o de Dios? La verdad, por supuesto. Aunque el mundo se destruya por decirla. Ambos. Pues, ¿cómo es que dice el dicho? No le temas a la muerte porque al final te encontrará. Qué razón, es así. Pero dígame, ¿qué es lo que le iba a decir? ¿O qué es lo que iba a decirme cuando dijo, pero no se crea señora? Así, con S mayúscula. Bueno, esa sería la de Superman. Le encanta bromear en una conversación llena de picados, ¿no es así? Si está buena, sí. ¿Y lo estoy? Pero mírela. A usted también le trae las palabras de doble sentido. Por algo soy puertorriqueña, pero más porque estuve casada con un chef. ¿Y de dónde era? De El Salvador. Y antes de que me lo pregunte, ya que como dijo que era un letrado, terminamos, o mejor dicho, yo le terminé. Sí, porque las personas poetas llegan a un momento en el que aburren por lo melancólicas que pueden llegar a ser en la cama. No, horrible. Mujeres al fin, siempre queriendo un cabo en su vida, como nosotros, escritores. Y si se lo pregunta, estoy disponible.
Gracias por su servicio. Pero a veces hay que hacer pequeñas pausas como para uno no terminar colgado de un puente, ¿no? Bueno, en San Francisco hay uno. Muy buena, por cierto. Si gusta, le ayudo. Pero eso sí, ¿qué? Me tiene que prometer una cosita. ¿Cuál sería? A ver. Que cuando vea la necia de Pizarnik, mándele de mi parte, por favor, un gran abrazo y un besote inmenso. ¿En dónde? ¿En la boca? ¿En los cachetes? ¿O en la frente? En donde sea, total. Los muertos no cuentan cuentos. Está bien la vaina. Ni los vivos, si se enamoran. Una pizca de sal. Como el carajo ese ridículo ese. Clara, estoy en la cocina. Ven un momentico, Clarita, para que me informes de algo. Tú sí sos arrecho de verdad. ¿O acaso no me ves que estoy bien ocupada preparando la cena? Venite tú para acá, chico. Esta mujer es una cosa seria, ¿verdad? ¿Qué decís? Que ese bebé de al lado debe estar molesto porque le falta mucha teta. Sí, Pirulí, a otro loco con esa loca narrativa. ¿Qué pasó? Mira, uno de los mensajeros del servicio postal acaba de dejar estas cartas, bueno, para las 4 parejas inquilinas que tenemos aquí en el edificio. Y entonces, de paso vos querés que yo las entregue, pero no de adelante, ya va, con calma. Lo que quiero preguntarte es, por casualidad sabes si en esos apartamentos hay personas como para no perder mi tiempo subiendo la escalera. No estoy seguro, pero creo que sí. Es más, tengo la impresión de que ninguna ha salido hoy. ¿Y eso? A parecer de la fumigación gubernamental de California, van a estar tirando ese humo más matamosquitos por estos lares, pero más por las oficinas de los edificios comerciales y todo lo referente a empresas, fábricas, industrias, ¿no? Ok, chévere, subiré. Por cierto, Clarixa, esa lentejita con verdurita y retazo de chuletica te están quedando súper bien. ¿Cómo se ve? ¡Ja! Que has aprendido del mejor. ¿O no es así, mi diosa? Ya quisieras tú ser el mejor en la cama, chico. ¡Ja! Bueno, como dicen los grandes sabios, al diablo hay que tratarlo como si fuese uno de nosotros. De no ser así, se creerá un Dios y como tal un ser invencible e insatisfecho. Andate ya, chico, y entrega esas encomiendas a quienes se creen expertos jugando ajedrez. ¿Y por qué estás hablando como los argentinos? Decime. De vez en cuando hay que imitar a los que alteraron los acentos de la historia humana. Qué razón tenés. Debí haberme casado con aquella agridulce argentina y no con vos. Pero como siempre, las negras tienen esa sazón que no la tiene más nadie. Y qué estúpido sería si te dejara hablando sola. Como el sonido de un tocadisco para quien en la sala ya no escribe de paredes sino de amores. De eso que se comen hasta el hueso de una pobre gallina. De eso que se fuman hasta la vida del otro, nomás porque lo ama, aunque se quede estancado al decirlo. En vez de solo quererla, porque quienes aman y no solo a los otros, que van y vienen y hasta sin motivo alguno, hacen de la vida misma y de la vida de ellos un remedio casero. Por si se le pone una pica de sal. Y estoy sintiendo como vaina. En nombre de Dios, no cuide, no vaya, que no tiemble más. De esos fumados amores, que cuando de frente están son incapaces de hacerle daño a una hormiga, porque hasta una de ellas puede ser Dios mismo en acción. ¿Qué razón tenés, Claré, mi africana? Porque era contigo, mas no conmigo, lo de ese ritual que nombran como matrimonio. ¿Qué razón hay del amor? Joderte, porque te ve y a la vez beneficiarte, endulzarnos. Los pluralistas. Buenas noches, caballero. ¿Qué le podemos servir? ¿Y por qué la pregunta en plural? Si la ve usted sola ahí en esa taquilla. Usted de eso, ¿no es así? De lo que les encanta confundir a la pobre gente incrédula, ¿o me equivoco? ¿A qué se refiere con de esos? Especifique más. Artistas, señor. Hablo de los artistas, porque ¿quiénes como los artistas para creerse, aunque no solo sea, que se las saben todas? Pues no, no lo son. ¿Y por qué a solo usted le importa si hago o no? La puta pregunta en plural. ¿O es que no puedo sentirme acompañada por los fantasmas que rodean? Y en lo plural, de los renaceres, sombras y voces, a este teatro. Es verdad, tienes la razón. ¿Y en qué momento le di confianza para que me tutearas? ¿O es que ayer cogimos? Dígame, porque de ser así, alguno de los dos tuvo que haber sido bien malo en la bañera y le aseguro que yo no, porque hasta Dios se la pasa llamándome cada noche para que lo hagamos. Hablar paja una y otra vez, aunque sincerándome, a veces me hago la loca cuando me pide hacerlo por detrás.
porque su conocimiento, como es grande, debido a que un magnánimo demasiado diría me lastima, pero aún así la hace venirse, ¿sí? Y me deja ese hueco tan abierto que hasta la idiotez de a veces ser ateo se me sale solita por la boca cuando me dan ganas de cagar secretos de Estado. Y con la muerte, ¿tengo cara de lesbiana? No, lo digo porque también existe un dios de la muerte, pese al término femenino hacia el final de la frase. Bueno, visto así, no. No vaya a ser, si no más me preocupa, que me deshaga con sus uñas negras para encadenarme luego a un cuarto blanco por la eternidad. ¿Y usted, señor? José Antonio es mi nombre. Y sí, me puedes tutear, aunque desnudo no nos hayamos visto sobre una pecera llena de pirañas. ¿Vistes? Que tú también utilizas el pluralismo como filosofía de vida, pero al menos tú existes. Dices que la que tiene fuente rota en su cabeza soy yo. Y quien ahora se comporta como una tetera que le grita a la nada, creyendo que eso es todo, touché. ¡Ja! ¡Qué locura!, ¿no? Has venido para cerrar algo y terminaste hablando con la existencia y sus problemas con lo absurdo del hombre mental, que se la pasa buscando tazas de oro para hacer y existir aquí. Pero dime, ¿lo has hecho? ¿Qué? No te hagas mensajero, que tú sabes, ¿sí? Pero obviamente con la esposa de Dios. Ojo. ¿Y por qué justo a ti, un taxista? No te recuerdo. Porque en el loco lo haría dormido. ¡Ja! Buena esa. Y dime otra cosa, ¿a qué viniste, José Antonio? A llevarte, porque al fin te llegó la hora. No me digas, ¿me liberarás de esta sangre humana que tanto me ocupa en repararla para que otros se la tomen? Quizás. Pisos de granito. Y nunca supe su nombre. Jamás se lo dije, señora. Aunque sí, de cierta manera. Claro, aquel que existe por sí mismo, ¿no? Tampoco así, pero casi. Casi. Entonces estoy ante un Dios a media. Porque de ser así, benditas sean las ánimas benditas del Creador. ¿Y acaso usted tiene algo que confesarle a este demonio o a este santo demonio? No. Considero que mis pecados ya los he pagado bien caro con una vida anterior que quizás tuve. Y en esta, ¿le dieron la guitarra de la Santa Cecilia como para no pecar? ¿O cómo es la cosa? La cosa es, mi amigo, que yo soy ateo y no creo en esas otras cosas que la gente, por puro placer, se la pasa hablando como si en la oración de la palabra no escrita creyeran en lo que hace decir o rezar. ¿Y sabes por qué? Porque mientras que seamos solo seres humanos estaremos condenados por siempre a las ambigüedades de los hombres. Entonces creen en la reencarnación. De cierto modo sí. Pero quisiera suponer que al morir se nos da la opción de quedarnos en la conciencia, como para no volver a repetir lo que hacíamos antes. Pero ¿cómo supondría usted, señora, eso, si me acaba de decir que no cree en Dios? Dígame. Qué necios son los poetas cuando se enamoran de las aves. Pero, para contestarle a su pregunta, diríamos que la suposición de que Dios está separado de la conciencia misma es, por mucho, tan igual como la forma que toma el agua al colocársela en cualquier recipiente vacío. Una idea que puede, de por sí, tanto fluir como estancarse en un mismo sentido de ser. ¿Quiere que le diga una verdad, Antonella? Me encantaría. Si yo quisiera, pudiera hacer caer este avión en el que vamos y le apostaría todo lo que tengo. Que cuando quedemos vivos, usted, después de ver aquel charco de sangre tan roja que pareciera más bien ser negra, y ni siquiera un rasguño en nuestras pieles, me tomará de la mano y me preguntará por qué Dios a veces actúa así, tan fríamente calculador con aquel que lo ve y lo niega. Y le diré que hasta los pisos de granito hablan por sí solos, rostros que vemos. ¿Y usted sería capaz de hacer eso? Aun cuando hay personas inocentes entre nosotros. No más como para hacerme creer en su Dios. Pero no se crea, señora, tampoco estoy tan loco como para que algunos niños me señalen con el dedo índice así. Él fue, después. Entonces volvimos al principio. Pensé que no lo harías. Y para serle sincera, me preocupaba más saber lo que venía después de esa frase, al principio, que le dejara en el olvido como un escritor lo haría con su vida amorosa. En el principio, viéndola de lejito, porque si la tiene, adiós escritura. Correcto. Y le pregunto, ¿gustas de una manzana, Tonela? ¿Es de las buenas? Mejor no, la pinga.
Amarás caer en tentación, escribano. Bueno, hasta aquí esta narrativa, esta sexta narrativa de mi historia Fumado Amores. Espero que te haya gustado, que la hayas disfrutado. Y bueno, si llegaste hasta estos minutos finales pues, del video, reflexiona sobre lo que he dicho y sobre lo que he narrado. Ven, un abrazo de luz y que Dios me lo cuida a todos. Un abrazo, que estén bien.